Un buen comienzo de día. Hoy iremos a una ciudad caracterizada por tener un muy lindo Coliseo romano y un muy lindo Museo romano. Y no estamos en Italia. Estamos en la Provenza francesa. Iremos a la ciudad de Arles, o para los que no hablan francés, Arles. Ave César. Allá se ve el viaducto del tren bala. Esa es la montaña de la Bauxita. Está una de las más grandes destilerías de Francia. Ahí se gobiernan un par de pescados así grandes. El progreso sin impuesto que pagar. ¿Y qué quiere decir eso, ese 30? Que si yo voy a 30 por hora con el RFID me abre la barrera y no tengo que frenar. Hemos llegado. Hemos llegado a la ciudad y encontramos este río. ¿Es importante este río? Sí, es el Ródano, nace en Suiza, atraviesa Ginebra, donde está enterrado Borges, y baja de norte a sur. Este río colecta las aguas que vienen desde los Alpes. También estas aguas estuvieron en el Monte Blanco, en las pistas de esquí de Saboya, en las pistas de esquí del Dauphiné, y colectan todas las aguas también del macizo central que van al Mediterráneo, y todo esto se junta acá. Esta agua pasó por Aviñón, la ciudad del famoso puente. En la época clásica los griegos venían por ahí con sus barcos desde Grecia, subían por el Ródano acá, y en esta ciudad, en Arles, hacían comercio con los galos, y los galos les vendían estaño que los griegos necesitaban para fabricar el bronce, y los griegos les vendían aceite de oliva y otras cosas que compraban en el camino. También había comerciantes fenicios. El Ródano es un río malo. Malo en el sentido de que por ahí está muy seco y los barcos se quedan ahí atracados, o por ahí hay muchísimo caudal de agua y se producen grandes inundaciones. Incluso el famoso puente de Aviñón se rompió gracias al Ródano. Así que lo mejor para ir acompañando esta conversación es tomar una cartografía y ver por dónde pasa el río. Y de ahí se va a ver la importancia que tiene. Y es más divertido. ¿Qué dice acá, Dimitri? Dice que a principios del siglo XX hicieron unas esclusas y trabajos de extensión del canal de Arles y encontraron las primeras trazas humanas al siglo V a.C. y luego apareció un espacio funerario al principio del siglo I y se construyó un circo cerca de la necrópolis del cementerio y comienza a poblarse, y esos vestigios del circo romano apareció en el 95. El símbolo de la ciudad de Nîmes es el cocodrilo, mientras que el de Arles es el león, de 1800 y pico. A ver, así entienden. Mediterráneo, Ródano. Por el Ródano venían los fenicios y los griegos y traían sus baratistas. Y por acá, por tierra, por la vía Aurelia, venían los romanos. ¿Y dónde se juntaron? En Arles. Ahí hacían el intercambio, había mucha gente. Y donde hay mucha gente, ¿qué hay? Coliseo, circo, pan y circo para todos. Esta era una zona pantanosa, acá no se podía hacer ningún tipo de comercio. Por lo tanto, todos los caminos conducen a Arles. Ya que estamos con este mapa, vamos a ver dos cositas más. Dijimos que Arles está aquí. Nîmes o Nimes está allá en aquel extremo y también hacían comercio. Y Marsella está acá lejos, ya fuera del mapa. Ahí está el camino para Marsella. Leyendo un poco de historia y de geografía antes de ver un museo, es fabuloso.
Otro mapa. Acá es donde nos encontramos nosotros, en Arles. Pero no muy lejos está Le Vaux. Ahí donde, y de ahí deriva el nombre, se extrae la bauxita que se utiliza en la electrólisis del aluminio que se utiliza para el intercambio. Todo tiene que ver con todo. Una maqueta. Típico de la época romana. Y acá se ven las características de cómo eran los techos. Fíjense, en planos con bordes elevados. Esto era para transformarlos en piletas, ya que no había mucha lluvia. Y también otra característica, como ven, ¿dónde están las ventanas? No hay. ¿Por qué? Porque había muchísimo calor. Entonces es la manera de estar más refrescados adentro. Y estaba todo trabajado con cal, como reflectante del sol y del calor. Fíjense, en esa casa, por ejemplo, tenemos la pileta en un lado y el resto estaría cubierto, troncos que sostienen techos de paja. La paja deja pasar la luz y refleja en parte el calor. Acá tenemos cómo era la ciudad antiguamente, con un anfiteatro. Anfi significa mitad de círculo. El Coliseo, había un hipódromo para carrera de cuadrigas. La verdad, era una ciudad linda. Y de todo esto, lo que queda importante para ver ahora es el Coliseo, ruinas y el museo. Don Julio César. En la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, la ciudad de Arles, que era una ciudad gala, apoyó a César, le armó 12 barcos de guerra con los cuales combatió en la guerra civil, y para agradecerle, Julio César declaró a Arles colonia romana. Con eso todos los galos, que eran celtas, se convirtieron en ciudadanos romanos de pleno derecho. Rodan en esta maqueta con el Coliseo, el anfiteatro y más acá el hipódromo. Algo que podemos ver son las tejas. El modelo de teja romano es algo muy simpático, porque utilizaban chicas adolescentes y la teja la moldeaban sobre el muslo de la chica para que sea bastante finito. Justamente el sistema de tejas y de canaletas hizo cambiar el modo de recolección del agua y pasó a ser ese entonces principalmente. Julio César y sus sucesores hicieron algo importante y muy inteligente. Hasta ese momento los galos se peleaban entre ellos. Por supuesto, entonces no había comercio, no había nada, porque lo único que hacían era robarse y matarse. Julio César y los sucesores instaló la Pax Romana. ¿Qué significa eso? Significa que no es que secuestró, tomó de rehenes a los hijos de los grandes jefes, pero los trataron como hijos propios, como hijos de los romanos, y con sus hermanos nuevos o hermanastros, lo que hacía era que empiecen a hablar el idioma romano, vestirse como romano. Les enseñaron el uso de las armas, les enseñaron todo y los trataron muy bien, los trataron como un hijo más. Cuando morían los antiguos jefes de las distintas aldeas, sus hijos eran los que tomaban el cargo y de esa manera se fue romanizando todo. ¿Esto qué es lo que logró? Que no hubiera peleas, que empezara la producción. Y lógicamente los romanos decían, ustedes me van a pagar un impuesto, pero pueden producir todo lo que quieran. Mientras más producen, más vamos a ganar nosotros, pero ustedes se pueden hacer ricos. Al principio, cuando mostré el mapa, había dicho, digamos, del intercambio que había por la vía que venía de los romanos, por los griegos, los fenicios. O sea, los romanos tenían un gran intercambio con los griegos y admiraban la cultura griega. Por ejemplo, los griegos, ¿en qué se basa toda la parte de escultura? En la belleza. Ellos buscaban la belleza, y muy distinto de lo que buscaban los romanos, que los romanos buscaban la veracidad. Venga. Este es Calígula, es fiero, es feo. Y uno dice, bueno, será ese que salió. Acá tenemos también a Calígula. Y sigue siendo feo. Y algunos me dicen, pero ese salió lindo. Es que ese sería lindo. Ese es el problema. Entonces, uno buscaba la veracidad, otro buscaban la belleza. Y los romanos admiraban todo lo que sea la cultura griega. Tal es así que les enseñaban a los jóvenes, a los chicos,
a aprender griego y a saber la cultura griega. Y así era el anfiteatro romano de la ciudad, con una acústica espectacular. Una maqueta de lo que era el hipódromo. Y los conductores de estos carros se llamaban aurigas. Y esta es la joya de la corona de este museo. Una galera de río auténtica de la época de Julio César. Larga, de un calado chico, porque recordemos que es para el río. Tenía su mástil. En este caso, por ejemplo, está el ejemplo del transporte de piedras. Pero también llevaba ánforas. Depende del origen de la ánfora y de lo que llevaba dentro, es el tamaño que tiene. Pero más o menos las formas son todas iguales. Algo importante, el tamaño de la ánfora también depende de lo que lleva, dijimos. Entonces, por ejemplo, el aceite no pesa lo mismo que el agua. Y el vino tampoco. El aceite pesa menos que el agua, el vino pesa más que el agua. Y hay que pensar que tienen que después transportar hacia tierra todas las ánforas. Por lo tanto, si van a transportar vino, tiene que ser más chica. Si van a transportar aceite, puede ser un poco más grande que si fuera de agua. El arroz en maldiviano. Acá tiene la parte del timón. Repito, esta es una galera de río. Y se ve en forma espectacular. Los griegos traían las ánforas y se llevaban lingotes de plomo, de estaño, de cobre. A ver, de estos, ¿cuál es el de cobre? Muy simple, el de color verde. Ya desde la época de Julio César se daban cuenta, como se ve en este mapa, que el comercio debe ser internacional, no como algunos países todavía en el presente que se creen que se puede vivir siendo autóctonos sin intercambiar nada con el resto del mundo. ¿No es cierto? Así es. Esto lo demuestra. Como ven, para los antiguos, el mar y los ríos eran autopistas no nacionales, internacionales. Aprendamos de la historia. Hagamos comercio internacional. Espero que no nos suicidemos encerrándonos en nuestras propias cosas sin aprovechar la grandeza que tiene el mundo. Para eso sirven los museos, para aprender de la historia y no cometer errores. Copia de la Venus de Milo. ¿Cómo saber si la copia es la de la derecha o la de la izquierda? Una u otra. Muy simple, porque esta no tiene brazos. Venimos de ver a la Venus de Milo, que buscaba la belleza, que era griega. En cambio, veamos lo que decía, la realidad romana. Este hombre vestido con toga era fiero, che. Buscaban la realidad. Ojo, no crean que todo lo que tengo atrás eran zombies y les cortaron la cabeza para matarlos finalmente. Mosaicos romanos de los siglos III y IV. Estos pisos de mosaico tenían una doble función. Por un lado, que uno no esté en contacto directamente con la tierra. Y por el otro, era un símbolo de opulencia.
Esta es una escena de casa. Este es el efebo de Agde. Agde es otra ciudad francesa. Está hecho en bronce, se ve que es hueco. Y ahí faltan los ojos. Se introducían piedras preciosas, blancas o marrones, para justamente mostrar lo que eran los ojos. Un cacho de cultura en ningún viaje está de más. No importa la edad ni el lugar. Y qué mejor que comer fruta a la salida del museo. Estas mandarinas están buenísimas. Después viene una banana también. Dejamos el museo. Ya estamos en la ciudad. Los plátanos tienen una característica, que en invierno dejan pasar el sol. Quedan totalmente pelados. Los muros de la ciudad vamos en dirección Coliseo. En la zona de Provenza, muchos de los árboles son plátanos, que tienen como característica que quedan muy pelados en invierno, por lo tanto dejan pasar el sol. Mientras tanto, en verano tienen muchísima vegetación, por lo tanto dan sombra y disminuye la temperatura. Es una zona muy caliente esta. Dejamos el auto y seguimos. Los muros de la ciudad están en reparación. Así están preparados para defender la City. Todos esos agujeritos son impactos, recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una ciudadela dentro de la fortificación. Y ahí al fondo aparece el Coliseo. Pues iremos a conocerlo. Entrada 9 euros cada uno. En estos lugares que quedan cuadrados se ponían antiguamente vigas. Hay muchas trazas de ello. A ver dónde lo tienen a Espartaco, por acá. Y acá los luchaban contra animales como ese que vimos. Ahí está preparado para la lucha el gato feroz. No encontré la puerta donde lo tienen a Espartaco. ¿No encontraste?
Y ahora, uy, nos vamos a asomar, qué lindo. Esto sí está bien conservado. Antes luchaban con animales salvajes o entre ellos, los gladiadores. Ahora hay unos tipos disfrazados de toreros que luchan contra toros. Las corridas de toros están permitidas acá en la Provenza. Y acá tenemos los sitios donde se esconden los ayudantes. Y el torero también. Cuando el toro es bravo. Obviamente todas las gradas fueron puestas a posterioridad, no estaban en la época de los romanos. Y hasta numeradas están. Ahora bien, pagar 9 euros y sin un toro a la vista, la verdad, es un poco caro. Me parece que incluso para los europeos, por eso debe haber tan poca gente. Bueno, no hay un toro, pero hay un gato. ¿Será lo mismo una corrida de gatos? Ahí ya está en su sitio un animal peligroso esperando al torero. El gatero. El Coliseo, como todo Coliseo, no tenía torres. Las mismas fueron agregadas en la Edad Media como defensa de la ciudad. Vamos a ver el último punto interesante de la ciudad. Arco original, arco restaurado. En la zona del teatro. La entrada al teatro está frente a la prefectura. Y en el centro de la escena estoy yo. Miei signori, perdono, pietate, al vegliarlo la figlia ritate. Miserere nobis, quoniam solus sanctus, tu solus Dominus. Se llama la Torre Luma.
50 kilómetros por hora uno puede pasar perfectamente.